Los particulares tenemos ventajas significativas a la inversión respecto a un fondo. Por empezar, no tenemos que justificar nuestra inversión a nadie más que a nosotros mismos y podemos asumir unos riesgos más elevados a la espera de mayores retornos. No es lo mismo gestionar tu propio dinero que el dinero de los demás. Sin embargo, a veces pienso que si invirtiésemos en minería como lo hace un fondo especializado en recursos naturales, seguramente disminuiríamos el riesgo, lo que implicaría reducir las pérdidas en algunas posiciones. ¿Os acordáis de las dos reglas de Warren Buffett? Charlamos con Marcos Hernández sobre cómo invierte un fondo de recursos naturales y cuáles son las diferencias en inversión entre fondos y particulares. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos a un invitado de excepción. Tenemos a Marcos Hernández Aguado, que es Chief Investment Officer de Strategic Investment Advisor Group. Es verdad que no solemos realizar entrevistas a fondos, pero esto es simplemente porque no hay muchos fondos que tengan una inversión tan potente en el sector de los recursos naturales. Y especialmente SIA tiene un Long Investment Fund de recursos naturales. Así que, hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, buenas, fenomenal. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Marcos, nuestro invitado, es un destacado profesional en el ámbito de la inversión, con más de 20 años de experiencia y con una sola trayectoria en el análisis financiero, gestión de activos y liderazgo de equipos de investigación. Antes de estar en SIA, Marco trabajó por Merrill Lynch Europe, con sede en Londres, donde estuvo dentro del equipo de construcción y de materiales de construcción, siendo constantemente clasificado entre los mejores analistas en la encuesta anual de Institutional Investors. Se unió en SIA en marzo del 2008 como analista senior y fue promovido a jefe de investigación, donde lidera un equipo de 5 analistas, siendo también responsable del conjunto de la gestión de las carteras. Y aparte de eso, es miembro del comité de inversiones desde 2009. Sería esto una buena introducción. También había premios y más cosas, pero tampoco quería alargarme mucho más, Marcos. No, es una buena introducción, es una experiencia larga. Yo lo resumiría en más o menos 30 años de experiencia, 15 en análisis y 15 en gestión. Y en los últimos 15 en gestión, pues muchos de ellos valorando o intentando invertir en recursos naturales, en minería, en petróleo y en commodities, donde ahora SIA tiene una inversión importante con el Fondo de Recursos Naturales. Perfecto. Vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La primera hará referente un poco a la historia y a la experiencia, ¿no?, que habéis adquirido dentro de SIA y vuestra forma de invertir. Y finalmente una segunda parte con vuestras tesis y convicciones para 2025, donde vamos a repasar vuestras mayores apuestas. Así que para empezar, ¿podrías explicarnos un poco de la historia de SIA? Yo he recibido muchos inputs de fuentes diferentes y si no me equivoco, en los inicios fue un fondo que lo hizo muy bien porque hubo todo el boom de China. Creo que hasta tuvo una sede en Barcelona, si no me equivoco, pero luego pasó un tiempo bastante complicado con el crash del 2008 y bueno, hasta entonces que os habéis mudado a Suiza y ahora todo está yendo muy bien porque, pues bueno, parece que nos va a venir otro boom de materias primas, ¿eh? No sé si podrías explicarnos un poco la historia un poco más ordenada. Sí, lo voy a intentar resumir porque, claro, SIA se creó en 2002, o sea, estamos hablando de una gestora que tiene ya pues 22, 23 años de vida. Para simplificarlo, hay tres etapas. La etapa número uno, desde el 2002 hasta el 2008, que concuerda con el ciclo de commodities, de recursos naturales, de China, de mercados emergentes, un ciclo value, un ciclo growth, un ciclo value, pues el fondo fue el mejor del mundo. Eh,
fijaros, algo que me cuesta decirlo, lo he tenido que comprobar muchas veces porque un alfa de 30 puntos por año desde el Wow. 2002 al 2008. En 2002 empezó con 4 o 5 millones de gestión y en 2007 tenía 2.000 millones. Claro, yo llegué en la fase 2, es decir, esa fue la fase 1, mejor fondo del mundo, Mm. gestionado por dos personas que son de muy alto nivel académico y con muchísima experiencia. José Carlos Jarillo, el fundador, catedrático de la Universidad de Ginebra, y Walter Scherk, que fue, si no me equivoco, jefe de la gestora de ahorro corporación sí, a principios de los 2000, y luego entró en sí en 2003 o 2004, muy al principio. Estas dos personas, como digo, de muy alto nivel, llevaron la empresa de 0 a 2.000 millones con una performance muy buena. El tema es que, claro, coincidió con un ciclo de recursos naturales muy, muy bueno. Entonces, con el viento a favor, con una filosofía value, en el momento perfecto, porque si recordáis, 2002, la bolsa había bajado después de la burbuja tecnológica Sí. y todo el mercado está muy barato. Entonces, entrar en 2002 justo con un concepto value y de commodities te lleva pues con una ola hacia arriba, ¿no? Mm. Luego, en la fase 2, pues eso, la acción y el fondo va muy bien, los fondos. De hecho, vamos tan bien o va tan bien SIA, porque yo entré en 2008, más bien en la fase 2, pues tenemos básicamente 4 o 5 fondos, o SIA tenía 4 o 5 fondos. El más importante, que es el Global Valor, este se llama Classic, y luego teníamos uno de energía y uno de minas, que estaban separados. Mm. Bueno, llega 2008, llega la crisis, que son 2 años terribles, 2009-2010. Luego, si recordáis, también Europa a punto de quebrar con Sí. Grecia, los PICs. ¿Os acordáis de los famosos PICs, donde estábamos nosotros también? Pues ahí hay 2 o 3 años malísimos. Como el fondo había subido mucho, pues hace mean reversion y baja más que el mercado. Había subido tanto que luego baja mucho más que el mercado. Y claro, pues creo que de arriba a abajo, pues caímos un 60% más que el mercado, o sea, como 20 puntos más que el mercado. En ese momento, pues muchos inversores, algunos inversores se van, otros inversores pues ven la caída del valor liquidativo. La empresa en ese momento era bastante grande, teníamos sede en Singapur, sede en Barcelona, sede en Ginebra y sede en Zúrich, ¿eh? Teníamos Wow. pues a lo mejor 20 o 25 analistas. Bien, fase 1, expansión con una filosofía value. Yo entro en marzo de 2008 con el objetivo de coordinar el equipo de análisis y, digamos, dotar de una estructura a una empresa que hasta entonces tampoco había sido una empresa con muchísimos empleados y bien organizada, ¿no? O sea, a mí se me contrata en Merrill para organizar research. ¿Qué pasa? Que viene la crisis, 2009-2010, como en todos los sitios, pues hay muchísimo estrés. Carlos y Walter deciden separarse. Carlos le compra la mitad de la empresa, más o menos, a Walter y entro yo a gestionar con él, ¿vale? Es un poco, la segunda parte Sí, va sí. desde el 2010 hasta el 2019, donde Walter decide irse después de tanta tensión y entro yo a gestionar con Carlos. Ahí la empresa, pues unos años de reestructuración de la empresa, menos analistas, menos vendedores, menos gente, reestructuramos los fondos, nos quedamos solo con 2, el Classic, que es Global Value, y el Natural Resources, porque estamos convencidos de que viene un ciclo alcista o que ha empezado un ciclo alcista de recursos naturales, tenemos mucha experiencia. Desde el 2010 al 2019, pues vamos haciendo razonablemente bien. Nuestra performance es doble dígito por año. Mm. Y en 2019 es el segundo evento, que es Carlos Jarillo se acerca a 70 años y le compramos la empresa, ¿vale? Entonces hay un management buyout en 2019. Desde 2019 yo soy el CIO y el que lleva los fondos, ¿vale? Entonces Muy bien. digamos que son las 3 etapas de SIA. Y ahora todo es muy sencillo. Una empresa más pequeña, somos all-in 8 personas, muy centrados en los 2 fondos solo que tenemos, luego tenemos mandatos y hemos encontrado la manera de gestionar los 2 fondos combinando eh, lo que llamamos capital preservation, o sea, no perder dinero y un retorno decente, ¿no? Que era la definición de Keynes de la inversión.
Entonces, históricamente, yéndonos hacia atrás, hemos aprendido mucho, tanto de la crisis del 2008, luego al 2010, luego la 2015 de China, luego al 2018, luego el COVID. Y esa experiencia creemos que es muy importante a la hora de gestionar un fondo, haber pasado por ciclos alcistas, ciclos bajistas, dónde me he Claro. equivocado, dónde lo he hecho bien. Y creo que estamos preparados, o creemos que estamos preparados ahora para hacer crecer la empresa y llevarla, si no al nivel de 2.000 millones, pues a un nivel, pues algo más grande. Muy bien, muy buena historia y además es muy buen punto, ¿no? Que dices y para poder realmente valorar y para poder gestionar este tipo de fondos es muy importante esa experiencia de haber vivido ciclos alcistas y ciclos bajistas, porque las commodities son muy volátiles, ¿no? Y las puedes jugar a tu favor, pero sí que es verdad de que, pues bueno, puedes suponer una complicación adicional, ¿no? Am, he mirado algunos vídeos de ustedes, ¿no? Y vienen de la escuela, ¿no? Y lo ha repetido varias veces del value investing en sí. Y entonces tenéis la regla del 4G y que además la aplicáis al mundo de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos un poco qué es esta regla del 4G y cómo lo trasladáis en este sector en concreto? Sí, pues eso, fíjate, esa pregunta es un poco la destilación de todo lo que hemos aprendido. Entonces, lo dividimos un poco en dos partes. Los 4G son digamos, la estructura fundamental de nuestra gestión, que es en inglés, porque en inglés es good business, good managers, good balance sheet and good price, que en español sería las 4 Bs. Eh, Buena empresa, buen equipo de gestión, buen balance y buen precio, ¿vale? Esas son nuestras 4Gs. bueno, Nosotros bonito, empezamos barato. como, sí, exacto, sí, pero es verdad, las 3 Bs más algo más el balance, ¿no? Bueno, bonito Sí. balance con un buen balance. O sea, no hay nada, de hecho es gracioso porque no hay nada inventado, porque Warren Buffett, si os fijáis un poco, Warren Buffett cuando empezó hizo muy deep value, seleccionando Ajá. acciones muy baratas y luego con la aproximación a Charlie Munger fue moviéndose hacia acciones de calidad, o sea, empresas mejores, ¿no? De más calidad. Y es un poco, nosotros, mira que lo he leído cientos de veces, pero hasta que no lo he aprendido, pues no me he dado cuenta de la importancia que es invertir en calidad. Entonces, esas 4Gs o 4Bs lo hemos pasado a recursos naturales. Y es lo mismo. Entonces, sería, en vez de buenas empresas, son buenos activos, porque obviamente una empresa de recursos naturales, básicamente te vas a los activos que tiene. No es Mm. venta de un producto, sino los activos. Tienes que mirar las reservas, tienes que mirar las minas o los pozos, y nos centramos en cosas buenas, en activos buenos. El equipo de gestión es doblemente importante, como decías tú bien al principio, porque, Mm. como decía Mark Twain, ¿no? A liar on top of a hole. Yeah. ¿Qué pasa? Que el sector minero, el sector petrolero, son sectores que necesitan capital, por definición. Van a necesitar capital. Incluso si tienen una mina o dos funcionando, o un pozo o dos, van a necesitar capital porque van a necesitar desarrollar más. Y cada proyecto, pues son en algunos casos miles de millones. Pues no sé, un pozo, 500, 1.000 millones, 2.000 millones y una mina, pues quiero recordar que la mina de Cobre Panamá, que les han nacionalizado o quitado, entre Sí. comillas, a First Quantum, han invertido 7, 8, 9 mil millones, ¿eh? Se dice pronto. O sea, Sí, que sí, aunque sí. tú tengas algo, si quieres desarrollar 9 mil millones, vas a llegar al mercado y vas a decir qué bueno soy, qué bueno sé en todo y tal. Y entonces, y a nosotros nos han engañado 1.000 veces. Entonces, muy importante invertir en calidad, muy importante invertir en un equipo gestor que sepa de minas también, que no sea financiero. Y eso lo digo un poco en contra mía, porque mi perfil es más financiero, aunque tenemos mucha experiencia, pero es mejor que el conocimiento sea más técnico, más de ingeniería y más de minas. El balance, otra vez clave. O sea, si este sector, si la bolsa en sí ya tiene riesgo de invertir en una empresa apalancada, y vuelvo a los basics, de Warren Buffett, de Charlie y todos los value investors, en commodities es mucho más. Es lo que le llamamos el cóctel tóxico, porque tienes la volatilidad de la commodity, Mm. el apalancamiento operativo, porque claro, tú tienes costes fijos, que suelen ser bastante altos, y luego la deuda. Entonces es realmente muy importante no entrar en deuda, porque a la mínima que te has equivocado con la commodity, pues ya está, se acabó la inversión, ¿no? Entonces hay que intentar no perder dinero. Y lo último, el precio. Mm. Intentamos valorar las empresas
que es muy complicado. Si queréis, luego entramos un par de minutos en cómo se valora una empresa, pero es extremada. No he encontrado un sector tan complicado en mi vida de valorar. Es muy difícil de valorar, muy, muy difícil. Mm. No, Entonces, esas son... Sí, dime. no, que lo que iba a decir es que las limitaciones que has puesto realmente eh, te limitan mucho, ¿no? El tipo de empresas en las que podéis invertir. Porque me estabas diciendo un tipo de... Lo del good management, vale, lo puedo entender. Y nosotros también, y lo hemos hablado muchas veces en el podcast, que es algo crucial, buscar aquel que ya ha sido, que ha podido hacer aquello que promete, ¿no? En el pasado, que tiene historias de éxito, que tiene la experiencia. Ah, good balance sheet. Hay muchas minas que no están en producción. ¿Sabes cómo puedes tener una good balance sheet en una mina que aún no está en producción? Buenos activos. Bueno, puedes tener buenos activos, pero todos sabemos de que pues hay muchas cosas aún por explorar, ¿no? Por expandir y por lo tanto es muy complicado a veces poder determinar el alcance real de ese activo. Por lo tanto, todas estas 4Gs aplicadas aquí no os limitan muchísimo al tipo de activos que podéis invertir. Nos limitan muchísimo, ¿no? Nos limitan. Hay que tener en cuenta que este sector en bolsa, además, es un sector pequeño. Es un sector pequeño. Yo no recuerdo los datos, pero si coges todas las mineras y las comparas con Nvidia, pues probablemente el market cap de Nvidia sea Sí, superior a todo el sector. Pero... seguro. Y luego es verdad que en petróleo hay más market cap porque es más grande el sector, pero la Sí. verdad es que las mineras... Entonces sí que nos limita. Luego cotizadas hay todavía menos compañías y al final nos limita muchísimo. Pero bueno, para montar una cartera, invertir, ahora tenemos unos 100 millones, pues nos da de sobra. Tenemos en petróleo, pues tenemos 15 valores o así, 10, 12, 15 valores. En mineras tenemos otros 10, 15 valores. Y luego lo que hemos hecho es diversificar el fondo para que no sea tan dependiente de China. Una cosa muy importante, es decir, bueno, ahora entraremos más en detalle, pero Sí. nosotros es un fondo que tiene liquidez diaria. Mm. Entonces, nuestro fondo tiene valoración diaria y liquidez diaria. Y nosotros es muy importante para nosotros transmitirle a nuestros inversores que vamos a defender su capital, Mm. que va a haber volatilidad y tratar de reducir esa volatilidad lo máximo posible para que en un momento de recesión económica, normalmente este sector colapsa cuando hay una recesión económica, cuando hay una crisis, como en 2020 con el COVID, que es el ejemplo perfecto. O sea, el índice te cae en el COVID un 35% y las materias primas te caen un 60%. Y las empresas de materias primas pequeñas te caen un 95%. Entonces hay que tener muchos Bueno, es el momento de mondongos. comprar. Es el momento de comprar. Sí, pero métete ahí, ve hacia atrás y ve hacia el COVID y di, ostras, he caído un 95%. No, está eh, claro. Y que con el dinero de uno puede hacer una cosa, pero con el dinero de otro es mucho más complicado. Está claro. y lo que no queremos es que la gente, o sea, nuestra gran valor añadido, siendo honesto con vosotros, 100% honesto, nuestro valor añadido es que la gente no nos venda cuando hay una recesión y el mercado colapsa. Eso, ahí voy a añadir mucho más valor que si, oye, compra un poquito de esta, un poquito de la otra y tal. Entonces, nuestro big picture es no perdamos dinero, Mm. tengamos una volatilidad que sea controlable, cercana al mercado, un poquito más, pero cercana, no del doble, Mm. y preservar capital y un buen retorno. Entonces, yo podría montar una cartera, pues creo, imagínate, ¿vale? Oye, joder, Marcos, llevas 30 años, has visto de todo, móntate una cartera con empresas pequeñas solo, con tires estimadas del 30%. O sea, si yo te hago una cartera de pequeñas empresas ahora, small caps, que están empezando, que tienen de no sé qué, las tires esperadas, pues a lo mejor son el 40%. Y luego te digo, oye, y este fondo que ahora vale 100, mi intrinsic value es 400. Mm. Claro, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que te viene una crisis que no esperabas, porque Trump la lía o lo que sea, o hay una alerta, Sí, ¿vale? Porque sí. estas cosas no se pueden estimar. Si las crisis fueran estimables, todos estaríamos más tranquilos, pero las crisis vienen Sí. cuando no las esperas. ¿Qué pasa? Que ese fondo te baja un 90%, que tú tienes razón, ¿eh? Tú tienes Sí. razón.
en el precio del cobre, en el precio del petróleo, en el precio del gas, todo. Tienes los modelos cuadrados, conoces las empresas, las valoraciones son perfectas. Viene una recesión, te cae el 90%, la gente se te va. No, sí, sí, Se te va, se te va. O sea, yo lo he vivido, no se queda nadie. Mira que hacemos calls. Si tenéis interés, hay un call en nuestra web, que es s-i-a.ch. Te metes ahí y en el mínimo del 2020, en marzo, hicimos un call, que fue donde más gente se nos apuntó. Se nos apuntaron 200 tíos, cuando normalmente tenemos 150, 60, 70 inversores. Y entonces, allí dijimos, oye, esto ha caído una burrada por el COVID, y según nuestros números, este es el mínimo. No sabemos cuándo va a rebotar, porque nunca sabes cuándo. La depresión puede durar años, pero sí sabemos cuánto, ¿vale? Y es verdad claro. que históricamente, si haces números, ves dónde está normalmente el límite de valoración de índices de sectores, índices de países, empresas, respecto, por ejemplo, a book value, o respecto al valor de los activos, o Claro. respecto a ventas, ¿no? Que son más estables. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que después de tantos años, lo que hemos decidido realmente es no asumir demasiado riesgo, preservar el capital, ninguna empresa, que no nos pierda ninguna, que algunas hemos perdido, si queréis lo encontramos, Claro. y sacar un retorno decente. Como vamos a estar en un ciclo, si no nos equivocamos, bueno de commodities, creemos que vamos a hacer una muy buena performance a largo plazo. Esto también es muy importante. Aquí hay que invertir a largo plazo. Mm. Entonces, básicamente, por lo que he entendido, no invertís con lo que se consideran juniors, ¿verdad? No, dentro de tenemos las 4 Gs como basics. Y luego, mentalmente, he resumido, y en varias presentaciones he resumido un poco lo que hemos aprendido. Y ahí se me olvidará alguna, pero hay 5 o 6 cosas. Invertir a largo plazo, ¿ok? Aquí, en commodities, a menos que tengas un equipo de traders de 20 tíos mirando los barcos por satélite y cómo se mueven las commodities, es decir, o eres un Vitol o eres un Glencore, o a corto plazo no vas a tener suficiente inteligencia para batir a los grandes, o sea, olvídate del corto plazo, hay que invertir a largo plazo, porque además las minas son a largo plazo y hay que tener un horizonte de una década, ¿vale? Segundo, buscamos geografías estables, que también es muy difícil. A tu pregunta de, oye, pero encontráis pocas empresas, pues imagínate si quitas el Congo, o quitas Mali, o quitas Burkina Faso, o quitas Chile y Perú, que han cambiado toda la legislación, pues, o quitas Rusia. Claro, te vas No, quitando. no, sí, sí, o sea, yo estaba viendo y en la presentación, ¿no? Y veía, ahora has dicho muchos más países, pero allí ponía no China, no Rusia, que era totalmente entendible, pero también ponía, por ejemplo, no Argentina, ahora has dicho no Chile, claro, sin Argentina, sin Chile, ostras, la mayoría de juniors interesantes que yo veo en el cobre están precisamente, digamos, en esos países. Entonces, os limitáis aún más las posibilidades de pues jugar ciertos assets, ¿no? Sí, bueno, no lo excluimos. O sea, lo que hacemos es, hay países donde no vamos, que son Sí, básicamente China y Rusia, o Rusia y China. Y el resto de los países intentamos minimizar la exposición, es decir, con una mentalidad de cartera, intentar. Chile y Perú son invertibles para nosotros, aunque nos han cambiado la legislación y nos han cambiado los impuestos, ajá, son más o menos invertibles. Y Panamá, por ejemplo, imagínate que quieres invertir en Panamá. Pues ahora en Panamá, con el lío que se ha montado, el cobre Panamá y lo de Trump, pues me imagino que Panamá, pero bueno, es pequeño. Entonces, ese comentario es, mirando la cartera en global, intentar reducir lo máximo, pero es que en recursos naturales no puedes. Ya en Rusia no vamos, y Rusia es y importante. Argentina, o sea, Argentina antes de Milei podría entenderlo. Después de Milei sigue siendo no invertible para vosotros. Sí, pues buena pregunta. Todavía no hemos cambiado Argentina. Argentina ha estado siempre en la lista de no tocar. Sí, Sí, porque además es que como hemos palmado ahí en bancos, los españoles hemos palmado en bancos, en minas, en todo, en utilities, y los americanos palmaron antes que los españoles todo el dinero que metieron allí. Y es verdad que con mi ley las cosas están cambiando. Entonces, probablemente tenemos una empresa que tiene una mina allí, Lundin Mining, sí. José María, y
Cuando la compraron hace un par de años, creo que fue el año pasado, dijimos la vendemos, que pues, bueno, solo es un 10% y luego van a vender una parte, por lo cual nos vamos a quedar. Es decir, que el mensaje es, oye, hay empresas sí que no vamos a tocar nunca más, por ejemplo Rusia, a menos que cambie, obviamente. China tampoco, por obvious reasons. Y el resto intentamos minimizarlo. Entonces, ¿Qué hay pasa? otras, sí, Que o sea, yo... otras dos cosas. Sí, O sí. sea, a largo plazo, jurisdicciones, no entramos en startups y no Sí, sí. entramos en grandes, tampoco en las super grandes. Exacto, exacto. No, no, esto también es otro punto que quería tocar. Vamos, dos preguntitas más sobre países, ¿no? Porque yo tenía entendido que uno no tenía que bloquear países, que entiendo lo que dices, ¿eh? Que tenía que mirar a regiones, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo, digamos, España que Andalucía, en el caso de minería, o no es lo mismo Argentina que San Juan, ¿no? Digamos. Vosotros entiendo que también es algo, sobre todo cuando has dicho de países que sois invertibles, pero que minimizáis exposición, entiendo que va también un poco por aquí, ¿no? Cierto raciocinio. Sí, intentamos, por ejemplo, o sea, evitamos países, esos dos o tres que hemos mencionado, los evitamos. Y el resto los intentamos minimizar. Y Vale, luego es muy importante, no es lo mismo tener una mina en Galicia que tener una mina, pues como tiene Atalaya, que va a abrir una cosa exacto. en Galicia que tiene buena pinta, o por lo menos eso Sí, me parece, que les van a dar los permisos, que tener una mina en la región de, no sé, París Norte. O sea, no es lo mismo. Y sí, las sí, dos sí, son sí, sí. Europa, o sea, hay que mirar el local, el tema local. Pero bueno, es mejor entrar en una empresa que tenga 3 o 4 sitios, por ejemplo, que no Claro. entrar en una que solo tenga. O sea, es mejor un Lundin Mining si quieres entrar en Argentina o te parece que Argentina tiene potencial, que entrar directamente en una empresa que sea Sí, una sí, minera sí, allí. en filo. No, no, pero sí, sí, pero el apalancamiento obviamente que hay en el otro y por lo tanto el potencial de revalorización es mucho mayor, pero evidentemente sigue es un riesgo. Y entiendo perfectamente que por la conversación anterior, que es de alguna forma lo que queréis hacer, que es precisamente en ese apalancamiento, pues no perder gente en el momento de las caídas. Otra pregunta dos preguntitas más pues, en este sentido. Estamos hablando, ¿no? De países bueno, que se podemos considerar como peligrosos, ¿no? Pero luego me siento a veces que o países que se consideran Tier 1, como puede ser Estados Unidos, luego son los que también tienes un montón de problemas, ¿no? Había ciertas minas donde estaba todo probado y de un día para otro se sacan de la chistera otra ley o algo y te lo eliminan. Entonces, realmente no hay una jurisdicción realmente segura, ¿verdad? Completamente. Este sector, lo que hablábamos antes, este sector es un sector especialmente complicado. Mm, Porque aparte de la valoración y de entender las empresas, con lo que hablábamos antes de geología y financiero y ciclo largo, pues resulta que la legislación, ya no solo en los países donde hay corrupción, joder, es que, claro, estamos hablando de países, Zambia, Congo, sí, no, yo estoy sufriendo. Namibia, Sudáfrica, o sea, eso ya primero, nosotros estamos en legislación europea y en legislación suiza, que hay que tener cuidado en invertir en empresas que tengan algún tema de corrupción y de pagos. Y todos sabemos que hay pagos en este sector y que ha habido y que los habrá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, intentar acotarlo. Mm. Entonces, en ese aspecto, pues conviene acotar los riesgos. ¿Cuál era el tema que se me ha ido un poco? No, no, el hecho de considerar realmente países como Estados Unidos, que Ah, sí, teóricamente sí, son sí, tier sí. 1, pero que luego te pueden pasar las mismas cosas que te pasan en Argentina, digamos, ¿no? Sí, sí, nosotros nos ha pasado de todo. De hecho, en UK, por ejemplo, hemos tenido una empresa que es una petrolera que se llama Harbour Energy, que antes era Premier Oil, la llevamos ahí 20 años, bueno, 20 años no, pero 10 fácil. Mm. Y nos han cambiado la legislación varias veces y luego nos han cambiado los impuestos. Los Sí, impuestos sí. nos pasaron del 40 y tantos al 70 y tantos, o sea, sí, El es Mar del fácil. Norte, ¿no? ¿Fue En el eso? Mar del Norte. Sí. De hecho, se están cargando el Mar del Norte con esos impuestos. O sea, realmente
estás viendo que a largo plazo las empresas en el Mar del Norte se están yendo, están consolidando y están vendiendo estos activos, porque incluso Harbour ha comprado una empresa en Alemania eh, para fusionarse y saliéndose del Mar del Norte. En Estados Unidos, por ejemplo, hace también muchísimos años, todo esto, ¿sabes? Lo hemos aprendido a base de perder. Nos Sí, metimos en cuando una se aprende. empresa, aprendes de verdad, aprendimos una empresa que era una maravilla, se llama Northern Dynasty, tiene un depósito Tier 1 de cobre en Sí, sí, Alaska. sí, 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 sí. Y claro, con todos los datos que tenías ahí, pues valía un montón de dinero, nos valía más de $20 y al final hablábamos con los consejeros y con el CEO y con todo el mundo. Esta era una junior, ¿eh? Esta era una junior y Esta era una junior. ahí aprendimos perdiendo, perdiendo, perdiendo durante años, años y años, que al final, ¿qué pasó? Que no les dieron el permiso. Se lo iban a dar, pero no se lo dan, que viene Trump, que no se lo da y tal. Entonces, al final, pues aprendes que Fue, eso fue, para un sí, fondo sí, como el perdón. nuestro no Claro, puede ser. O sea, necesito empresas que cuando caigan pueda comprar más, no que cuando caigan peten. peten. No, no, entiendo, entiendo. Porque Ah, además estas petan por dos temas. Las juniors petan por dos, que es uno, porque la commodity baja y entonces sí, necesitan financiación porque no la tienen, no generan y no la tienen. Y dos, porque haya una recesión. O sea, hay una recesión, y ya está. Nadie tiene la culpa. O sea, hay una recesión, la demanda se va, todo lo demás va bien y te peta la empresa. O sea, no es que puedas comprar la más barata, es que te vas a cero. claro. Y en nuestro modelo de negocio, yo no puedo perder dinero en nada. Pero como digo, no es algo que, joder, qué listos somos y tal, no, es algo que hemos aprendido perdiendo dinero. Perdimos dinero en Hardware Energy, perdimos dinero en California Resources y en Northern Dynasty. Y de estas, pues, a lo mejor me he olvidado de 2 o 3 o 4 más. Seguro, seguro. Y eso se acabó. O sea, ahora es verdad que tenemos Atalaya Mining, por ejemplo. Atalaya Mining Pero, es una chiquitita y puedes considerar la Union, joder, 50.000 toneladas de cobre, no es muy grande, tiene una vida determinada, que sí que es verdad que es más de 10 años, y tiene un proyecto que es el proyecto Touro y tal. Y el management es excelente, y la calidad de activos es buena, y el balance está en cash. mm, Pero es el límite, ese es ese es realmente el vuestro límite. límite. Sí, porque Claro, es no, España, además es España, o sea, no tienes el riesgo no, de no, que no. te... No, y lo entiendo, ¿eh? El límite, digamos, claro, cuando uno es particular no tiene límite, ponlo así. Entonces, puede evidentemente arriesgar o ir a otro tipo de activos que vosotros, por el tipo, como lo has explicado perfectamente, ¿eh? Pues no podéis ir. Aunque sí que, por ejemplo, hay ciertos, y esta no la tenía, pero ahora vamos a ir a las majors, pero hay ciertos... o la etapa, ¿no? Una etapa que hay gente que la llama el pre-production sweet spot, ¿no? Que es cuando todos los permisos están dados, y realmente hay una revalorización durante la construcción y más o menos te da 2 años. Lobo Tigre, quien hizo un poco famoso todo eso, dice que hay como una revalorización del 100%. Ha habido múltiples ejemplos estos años, ¿no? Puede que el más famoso por la FinTuit española fue Adriatic Metals, de aquí en el Desto. Este tipo de activos así, que realmente son juniors porque no tienen ninguna mina, pero lo tienen todo aprobado, están financiados, están en construcción, no debería haber ningún problema, aunque a veces las hay, obviamente hay siempre un riesgo, pero es mínimo. Aquí sí que es algo que como fondo os puede interesar, o es algo que tampoco tocáis porque realmente lo que queréis es un cash flow viniendo ya directamente un productor económico. Sí, o sea, ahora mismo a lo mejor podríamos hacer una excepción. Al final, nosotros tenemos reglas que muchas veces rompemos porque ves oportunidades que quizás sean únicas. Pero lo que queremos es que haya un cash flow que cubra y un cash flow combinado con un low cost. O sea, Perfecto. para que en caso de que el mercado corrija, ya no recesión, ¿eh? Porque es que aquí hay 3 niveles. Hay No, una sí, 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 corrección, sí. claro, es que hay muchos niveles. Joder, como haya una, perdón, cuando hay una recesión Mm. y te metes en un below cash cost durante un par de años o 3 años, solo los low cost van a sobrevivir. En caso de los juniors, realmente es necesitar capital o incluso morir, ¿no? Y cerrar.
Entonces ese límite no lo queremos tener. Pero os voy a comentar otra cosa que también es un poco contra los recursos naturales. Hemos decidido, o decidimos hace ya muchos años, que el fondo no podía ser dominado por China solo. Entonces, un fondo de recursos naturales hay que echarse un poco para atrás y mirarlo desde cómo sea, que es un producto como una cartera, ¿no? Entonces, tú miras la cartera y dices, yo no puedo depender solo de China para gestionar esto, porque si tú te metes en junior miners, en cobre, te metes en petróleo, imagínate que solo hago una cartera de petróleo, gas, cobre, uranio, litio, níquel, juniors, voy a depender de China. Si China va mal, porque consume la mitad de todo, más o menos de petróleo y gas, consume la mitad de todo. Entonces, esto al final va con macro y va con China. Entonces, ¿qué decidimos para que la correlación no fuera tan bestia con la macro, y sobre todo con la macro china? Es verdad que también con la macro americana. Obviamente hay tres polos de macro, ¿no? Que son Europa, China y Estados Unidos. Entonces hay una correlación increíble. Aunque el petróleo no tenga nada que ver con el cobre, van igual. Y si China va mal, te cae un 30 o 40% en nada, en 3 semanas. Entonces lo que decidimos fue abrir 2 polos más de sectores dentro del fondo para darnos la capacidad de actuar, ¿no? Entonces tenemos infraestructuras y tenemos agricultura y alimentación. Sí, ¿no? Los salmones contra China, ¿no? En los salmones contra China, por ejemplo. O sea, entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es, cuando las commodities están muy altas, bajamos el peso. Sí. Hace un par de años, o sea, con el rebote del COVID, que debió ser 21, 22, creo que 23, el, el cobre subió mucho en el rebote y las empresas de cobre subieron mucho. Y entonces, pues vendimos todo el cobre. Y el cobre pasó de ser un 25% de recursos naturales, o el 20%, al 2 o al 5 o algo así, ¿vale? ¿Y dónde metimos eso? Pues cuando el petróleo estaba un poco caro, pues nos metimos en... Siempre puedes encontrar cositas pues tan buenas como puede ser un Piscofan en España. Yo hago... Es decir, toda nuestra experiencia value nos ha dado Claro. la manera de decir, oye, vamos a ocultarnos un poquito aquí y esperar que esto corrija, porque va a corregir. Muy bien. No lo hacemos intentando hacer timing de mercado. O sea, el timing de mercado es muy difícil. Sí. El timing de economía todavía yo creo que nadie lo puede hacer realmente. Pero sí sabemos de valoraciones. Entonces, todo nuestro timing es por valoración. Y cuando el mercado y las empresas del cobre me suben a niveles muy altos, ya de bull cycle, pues reducimos el peso, y si el petróleo está barato, nos metemos ahí, si o cobre o gas está barato, o otra cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos aprendido un poco a gestionar eso, y eso lo hacemos realmente para proteger el capital y rentabilizar a doble dígito. No vamos a poder dar un 20% sin volatilidad. Ese 20% o 30% anual lo puedes hacer tú a título privado con una parte pequeña de tu total Cartera. wealth, porque, claro, de tu cartera, porque si no es demasiado riesgo, pero nosotros eso no lo vamos a hacer, lo hicimos, así nos fue, y eso se acabó. Y aunque lo hiciéramos bien, es que nos da igual, o sea, nos da igual. Y como hay un ciclo de commodities que creemos que va a ser muy bueno, pues tenemos 10 o 15 años de sacar una rentabilidad buena durante 10 o 15 años. O sea, verde y con asas. Tampoco necesito... O sea, yo no quiero ser un billonario, me considero. Considero que una rentabilidad de doble dígito es más que suficiente. Perfecto. Vamos ahora a hablar de las majors, porque también has dicho no invertís en majors, pero aquí me gustaría un poco matizar, porque entiendo que el hecho de no ir a majors son esas que son, digamos, polimetálicas, ¿no? Que realmente no ofrecen un apalancamiento en una commodity en concreto, porque tienen un poco de todo, ¿no? Pero para mí una major también sería Freeport-McMoRan, también sería Cameco, y estas sí que son majors que están apalancadas a un único metal. Entonces, cuando tú dices majors, te refieres a este primer de esto, y sí que podéis invertir en lo que es tipo Freeport, Cameco, etcétera, o estas tampoco las tocáis. Sí, no, al final las reglas que tenemos son grandes reglas que tienen multitud de excepciones cuando encontramos algo que vale la pena. De hecho, estamos invertidos en Cameco, y de hecho estamos invertidos en Freeport. Perfecto. O sea, que ya con eso te contesto.
Pero Muy bien. la teoría es importante. La teoría que se dice que las majors diversificadas, las que son grandes, grandes, estas necesitan, sobre todo en oil, necesitan reemplazar reservas que consiguieron hace muchos años, por lo cual el reemplazo de reservas es mucho más caro. Luego, como son tan grandes, les cuesta crecer. Luego hacen un montón de M&A porque necesitan crecer y no tienen la capacidad de crecer tanto. Y luego les domina muchísimo el tema de la publicidad y el ser verdes, y Claro. estas cosas hacen que cometan errores de inversión. Entonces, desde un punto de vista, desde lejos, tú dices, oye, las grandes, vamos a dejarlas un poquito de lado porque el retorno marginal, como mucho, lo mantienen y el retorno marginal va a bajar. Y una de las claves de una buena inversión es que el retorno marginal sea estable o creciente. ¿Qué pasa? Perfecto. Freeport McMoran es la grande de cobre. Vale, pues tiene Grasberg y tiene Estados Unidos, hay una historia, está barata, pues sí, esa la tenemos. Es grande, sí, es de las más grandes de cobre. Y también tenemos Southern Copper, que también es de las más grandes, y también tenemos Glencore, o sea que es verdad que lo que decimos un poco como teóricamente de avoid majors lo intentamos, y es verdad que no estamos en las que realmente los ves que no van a ningún lado. O sea que Claro, claro, claro. de hecho es una inversión buena cuando no es un ciclo de commodities. O sea, una Sí, sí, petrolera sí, sí. grande, BP, Shell y todas estas, tú te metes ahí, te das una cartera de BP, Shell y Total y estas, y cuando lo vas a hacer bien es cuando el ciclo va mal. Claro. Estas, cuando el ciclo va bien, todo el mundo va a ir a las que son un poco más pequeñas, un poquito más No, commodity. y todas estas que son tan grandes, si consigues una buena entrada, digamos, una buena entrada, normalmente pues te pueden ofrecer un buen dividendo y las vas manteniendo allí como una reserva, digamos, de valor, pero lo que no puedes esperar es una revalorización o un apalancamiento con el movimiento de la materia prima cuando realmente no puedes saber a simple vista o con el número o con el nombre, perdón, cuál es la materia prima que dominan, ¿no? Sí, sí. Al final, al final, con tanto lío, nos hemos metido en el intermedio, donde creemos que Claro. podemos hacerlo mejores ni en las muy grandes diversificadas ni en las juniors. Mm, Y entonces intentamos hacer una cartera que sea con cara y ojos. ujú. Básicamente estamos entre 1 billón, quizá la más pequeña que tengamos sea Atalaya, que debe tener 600 millones de market cap, más o menos 500, 600, 700, y luego vamos hasta 30 o 40 mil millones. No nos vamos a las grandes Exxon, Chevron Claro. y tal, y todas estas, no. Quizá hablamos Ujú. más de hoy. Y en minas ya, que es verdad que no hay tan grandes, como el sector lo ha hecho tan mal durante tantos años, la Sí. market cap del sector, lo tengo que mirar, pero la market cap del sector minero entero debe ser ridículo. No, es Son menos de... ridículo. Si lo comparas con las tecnológicas, es ridículo. Siempre Es hay ridículo. alguno de estos gráficos macro que dicen, no, todo lo que son tecnológicas versus recursos naturales y cada vez está más dispar, ¿no? Y siempre la tesis es que tiene que recover to the mean. Pero recover to the mean puede ser de que se abaraten las tecnológicas en lugar de subir el precio de los recursos naturales. Así que veremos un poco cómo, cómo lo van haciendo. Podríamos aprovechar para cerrar esta primera parte para que nos expliques, y has dado ya muchas pinceladas, ¿eh? Y simplemente si quieres puntualizar algunos puntos de ah, cómo valoráis, ¿no? Digamos, las empresas vosotros, y has contado mucho qué es lo cómo os las buscáis, cuáles son, digamos, vuestras líneas que pondrías en un screener, ¿no? Para ver. Pero luego dentro de aquí, ¿qué es lo que hacéis para tomar de alguna forma una decisión de inversión? Sí, pues fíjate lo complicado. Este es el sector más complicado que hay. Primero porque tienes que hacer un análisis por commodity, o sea, por recurso Mm, de oferta y demanda. Porque a mí no me vale decir, oye, la demanda de energía va a subir un 6% al año en los próximos 20 años por todo el tema de los data centers y todo esto. Eso sí, es un call de demanda, pero luego tienes que saber de dónde va a salir la oferta y de si va a salir petróleo, si va a salir de nuclear, si va a salir del níquel. Entonces, cada metal o cada commodity necesitas un modelo de oferta y demanda que muchos de ellos tienen baja visibilidad, pero hay que tenerlo. Tienes que tener un modelo de cuántas minas vienen de cobre
y de cuál es la demanda en los próximos años y de qué oferta hay, porque si no tienes ese modelo, no sabes si el mercado va a estar Pero ¿tú no sobre... crees que estos modelos son los padres? En el sentido que tú miras lo que mires, siempre va a haber en el horizonte déficit, ¿vale? Las empresas siempre te dicen que va a haber déficit. Tú coges, yo qué sé, el Copper International Association, miras y ya hace años que deberíamos estar en déficit y lo van posponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente te puedes fiar de algo que está tan cambiando siempre y que siempre dicen que va a llegar ese déficit, pero realmente es complicado de que sea visible, ¿no? Sí, no, o sea, al final, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos todo el sell side, tenemos todos los datos de Goldman, de Morgan, de todo el mundo que nos manda su supply demand, entonces lo miramos. Luego tenemos el study group de Copper y también lo miramos. Y luego tenemos y pagamos a Woodmac, que son unos expertos en commodities que también nos dicen qué va a pasar. Pues todo eso lo metes en tu modelo y dices, oye, y luego vamos mina por mina, intentando, por ejemplo, en cobre es más fácil, en otras es mucho Sí. más complicado. Pero en cobre sí que tienes una lista de minas, entonces cogemos las minas que vienen, sobre todo las que tienen más de 100.000 toneladas, luego ponemos un año más, un layer más de minas de menos de 100.000 que no controlas, luego hay minas que vienen en Rusia que no controlas, luego hay minas que Ah, tienen en Kazajstán que... Entonces, y haces un modelo. Ese modelo te va a decir si el mercado tiende a undersupply o a oversupply, que es muy importante, porque sí. en base a eso vas a estar más o menos positivo en ese, en ese metal o en esa commodity. Pero ese es solo un punto de vista. Quiero decir, eso lleva mucho trabajo. Muchos modelos son poco robustos porque no hay información. Incluso en el modelo de petróleo, que hay un mogollón de información. O sea, cada día me puedo leer 20 informes de petróleo, pero terminas el modelo y dices, no tengo ni idea porque me está mintiendo. O Claro. sea, sí. Y la conclusión es, bueno, pero lo tengo. ¿Vale? Entonces, como lo tienes, ah, tú lo tienes y con los años vas viendo si va funcionando. Y es lo que vas viendo, hostia, aquí me he equivocado, esto lo afino, y con el tiempo hay varias commodities que ves que el modelo funciona razonablemente y donde crees que razonablemente vas a ir a un undersupply en el próximo ciclo. Muy bien. Pero eso es solo una cosa, porque luego borra eso todo. ¿Cómo haces el modelo de las empresas? Ujú. Y nuestra conclusión después de muchos años es que hacemos un modelo de ciclo medio. Hay varias maneras de hacerlo. Uno, calcular cuál es el precio para cada metal o cada commodity, qué precio necesitas de equilibrio para incentivar nueva oferta. Y ese es el precio que nosotros usamos para nuestros modelos. Yo no cojo un precio del petróleo de 150 porque creo que el precio del petróleo va a ir a 150 en 3 años. Si no, Mm. es que metería toda mi cartera en petróleo y me quedaría ahí como un Claro. pachá. No. Nosotros sabemos que a partir de 80-90, porque nuestro modelo nos lo sugiere, porque la curva de costes nos lo sugiere y porque hemos visto cómo funciona el precio del petróleo en realidad, que cuando llega a 90 sale más shale y cuando baja a 70 y OPEC y shale son los que están controlando el precio del petróleo, ¿vale? Entonces a 90 sale más shale y OPEC saca más y baja. Y cuando llega a 70, shale oil pues no funciona y baja la producción poco a poco y OPEC corta. Mm. Y hemos visto que ese es el rango y de momento eso nos cuadra con el modelo. Pero nosotros en nuestros modelos usamos un precio Brent de 85-90 porque es el modelo que nos dice el marginal de la curva de costes, de la curva de costes, el marginal es 85-90. Y eso es lo que usamos en nuestro modelo. Luego vamos históricamente y dices, a este precio, ¿dónde estaban los costes? ¿Dónde estaban los márgenes? ¿Dónde estaba el retorno? ¿Dónde estaba la inversión? Bla, bla. Eso es súper complicado. Hay maneras más fáciles de hacerlo. Por ejemplo, Bernstein, que es un broker muy bueno que os recomiendo si tenéis acceso. Es difícil porque hay que pagarles, pero Bernstein tiene un análisis muy bueno. Ellos utilizan el margen de EBITDA. Ellos dicen, oye, mira, en pico de ciclo el margen de EBITDA es 60. En el trough, en el bajo del ciclo, el margen es 30. Yo hago mis modelos con el margen del 45 y no me preocupo de dónde está la commodity. Claro. ¿Vale? Puedes hacer lo mismo con el retorno. Oye, el retorno histórico aquí, el alto y tal. Entonces, hay muchas maneras de... Pero el resumen de eso es que necesitas un supply demand de la commodity y luego un modelo que te dé el ciclo medio. Mm.
Porque el ciclo alto, joder, si yo pongo el cobre a $7 la libra, Mm. es que me da igual el modelo. Vamos, me tengo que comprar todo cobre porque voy a multiplicar por 4. Claro. O sea, da igual, el modelo ese no tiene sentido. Entonces, nosotros hacemos el modelo con el precio de incentivo, aunque creamos que el cobre va a subir mucho, y nos da una TIR a la inversión. Y eso os lo damos, que yo creo que es una diferenciación de SIA con otra gente, es que tenemos valoradas todas las empresas con precios de incentivo Mm. y con modelos convergidos a ciclo medio. Y entonces, como tú tienes una TIR y un valor intrínseco por valor, saco la media ponderada y os digo, oye, a ciclo medio, el fondo a este precio me está dando una TIR, ahora mismo nos da una TIR del 14,5, 15. Pero luego le tienes que quitar fees, porque nosotros cobramos un 1,5, ¿vale? Mm. Tú, si mi modelo me dice que voy a ganar a ciclo medio un 14,5, le quito 1,5, pues la TIR escolar es de un 13. Y como está muy diversificado, a menos que cometa un gran error en un sector, es decir, que me equivoque, por ejemplo, en cobre, y el cobre de pronto encuentre en 20 minas de 1 millón de toneladas y esto se vaya a oversupply durante 2 décadas. Eso sería Sí. lo que no se cargaría al fondo. Pero si nuestras tesis globales de petróleo, cobre, uranio, salmón y alguna otra cosa es cierta, ese fondo tiene que hacer ese 13-14% anual durante 15 años, que es una burrada. Mira, 10% anual es doblar cada 7 años. O sea, tú metes 1 millón y en 7 años tienes 2. Y en otros 7 tienes 4, ¿vale? Eso es lo bonito que también hay que explicar Claro. mucho al inversor. El compounding es muy difícil de entender hasta que no lo ves en tu valor liquidativo. La gente dice, coño, yo me meto en un... Joder, perdón por la... Me meto en un inmobiliario y me meto en un inmobiliario y saco un 12 o un 15 y dices, sí, vale, pero luego lo vendes y se acabó. En cambio aquí es año, otro. Y eso es lo que Buffett entendió cuando él tenía 10 años, yo lo entendí cuando tenía 45. Mm. Es que no paras de crecer. Entonces, mira, si diéramos un 13, un 14%, eso sería doblar cada 5 años. Sí, sí. Pero y entonces dices a la gente, no, pero doblar cada 5 años, metes 1, en 5 son 2, en 10 son 4, en 15 son 8. Entonces es Sí, lo sí. bonito de esa rentabilidad y el largo plazo. Entonces, en este sector, si tenemos la visión correcta en las distintas commodities en las que estamos ahora en el fondo, tenemos un ciclo muy largo, que es lo bueno y lo malo de las commodities, que es el ciclo es larguísimo. Porque cuando el cobre o el petróleo entre en una fase donde no hay suficiente oferta, Ujú. para atraer más oferta lleva mucho tiempo. Claro. No es, por ejemplo, en barcos. Tú te metes en barcos, como nos metimos hace un montón de años, en barcos, si no hay suficiente oferta, se llenan los astilleros y en 2 años tienes 300 barcos más. Los Y ciclos aquí son no. mucho más rápidos. Exacto. Y encima, y entonces te convergen muy rápido. En Mm. cambio, en cobre, si nuestra tesis es correcta, pues una mina, entre que te da la licencia, primero lo encuéntralo, una vez que lo encuentras, pide la licencia, 10, luego 15 la años. gestión. Yo estoy 10, exacto, 10, 15 años. Entonces, imagínate que nuestro escenario es correcto, que nuestro escenario sugiere que en 2026, 27 no va a haber suficiente cobre. Entonces, el precio tiene que ir muy alto para incentivar nuevas minas. Y aún así, y ahora lo comentaremos, aún así, todo está cambiando. Todo está cambiando porque, bueno, ahora lo comentaremos, porque ya Vale. no funciona automáticamente como antes. O sea, antes subía el precio y venían minas, ahora sube el precio y ostras. Dios, Pues sí, que sí, esto sí, sí. contamina, es que esto contamina, es que los salmones, se mueren los salmones y cosas así. Entonces, claro, no, eso está cambiando también y eso es un punto una pregunta importante. Y fíjate lo que está haciendo Trump con Groenlandia. O sea, fíjate si es importante cómo los grandes países lo tienen claro. Entonces, si tenemos un ciclo de 10, 15 años, jolín, pues, ¿sabes? El compounding, pues, no, pues estamos muy optimistas. A ver si luego, obviamente, no nos olvidemos del ciclo malo. Este sector hizo pico en 2011 Mm. y llevamos desde el 2011 hacia abajo. Es verdad que Sí, sí. rebotó en 2021-22, pero ha vuelto a caer. Y si comparas recursos naturales con el índice, estamos en mínimos. Si lo comparas con el MSCI, si lo comparas con Tech. Entonces llega un momento donde, ¿qué ha pasado? Pues que se han ido todos los analistas, todos los fondos independientes se han ido, quedan 3 o 4 fondos pequeños como nosotros, y luego los grandes que lo mantienen un poco como etiqueta, pero realmente el sector ha tenido 10 años
de destrucción de valor. Ujú. Sí, que no hay quien aguante. Nosotros hemos aguantado porque tenemos el otro fondo que nos ha ido bien y aquí más o menos nos hemos defendido con el salmón y las infraestructuras y alguna cosa. Hemos tenido suerte en cuando vendimos cobre arriba y tal. Pero, ostras, o sea, hay gente que ha desaparecido, ¿eh? Si tienes un fondo de recursos naturales en 2011, olvídate, es mejor cerrarlo. O sea, si yo mañana me doy cuenta de que se encuentra un nuevo shale oil, Mm. ahora si queréis hablamos de shale oil, no sé si tendremos tiempo, si no lo dejamos para otro, porque claro, voy a estar aquí 6 horas hablando, pero Sí, sí. shale oil en 2011 no había nada. En shale oil había 500.000 barriles libres. Y nosotros hicimos un análisis muy profundo porque se encontró shale gas y dijimos, ostras, a ver si se va a encontrar también shale oil. Hicimos un análisis tan profundo que yo recuerdo 5 o 6 calls con geólogos. Mm. Y la conclusión fue, señores, aquí hay un montón de petróleo, pero no es permeable, la porosidad no es comercializable, fue la conclusión, ¿vale? Pues fíjate que entonces dijimos, bueno, entonces nuestra tesis de que el petróleo va a subir es correcta. Pues no. Wall Street se le ocurrió prestarle o darle o financiar shale oil con 300, 400, 500 mil millones de dólares porque era, vamos a ganar un pastón, esto va a ser unos retornos del 25%. Y 10 años después, estos son 10 millones de barriles y ningún shale oil ha generado valor. Realmente es ahora cuando está generando free cash flow. Ha habido consolidación, se lo han quedado las grandes, más 2 o 3 más, y realmente shale oil pues, es el 10% de la oferta mundial. Si yo mañana digo, ostras, bien, han encontrado shale oil en China, ¿vale? Y veo que allí se va a repetir lo mismo, hay que cerrar el chiringo. Nosotros nos podríamos salir de energía y meternos en minas y en otras cosas, pero si tienes un fondo de energía y encuentras 10 billones, el 10% de la oferta mundial, olvídate, son 10 años o 15. O sea, Perfecto. es imposible, no vas a sobrevivir. Y eso es lo que ha pasado desde el 2011. Entonces, por eso somos muy optimistas de que quedamos pocos y se avecina un ciclo que entendemos, igual que el de abajo fueron 10 años, pues el de arriba tienen que ser también 10 o 15 años. A esto, y esto es muy interesante, nos sumamos el tema de la transición energética, que es muy Claro. importante porque está cambiando la dinámica. Sí, que es un poco también lo que está obligando, ¿no? De alguna forma los gobiernos en sí a apostar por la transición, lo que implica que, aunque sea a veces puede artificial o la pongan, hay una demanda de ciertos elementos que vamos a empujar allí sí o sí debido a la política. Mira, Greta, por poner un ejemplo así simpático, Greta Thunberg sacó un manuscrito diciendo todo lo que teníamos que hacer para pues ir a cero y para que todo fuera verde y bajar la contaminación. Sacó un manuscrito con números, y es que no me acuerdo porque fue hace varios años. Hicimos un análisis y no había cobre en el mundo para realmente para cumplirlo, ¿no? O sea, hay una dicotomía, hay un problema entre los objetivos y la realidad. O sea, nosotros somos, o sea, no somos idiotas en sí, somos gente de mucha experiencia, que más o menos tenemos un coeficiente intelectual normal, como dice Warren Buffett, y no somos idiotas, nosotros somos igual de verdes que todo el mundo. Y queremos bajar el CO2 y queremos no contaminar el mar y queremos reducir los combustibles fósiles. Pero te das cuenta haciendo los números que eso es imposible porque la demanda de energía está creciendo tanto. Hay que tener en cuenta los países emergentes, que a nosotros se nos olvida, en España, en Suiza, se nos olvida que pues, países emergentes es la mayoría de la población mundial y que ellos Claro. tienen que hacer el catch-up. Entonces, la demanda de energía va a seguir subiendo mucho. Vamos a necesitar todas. No es que digamos, no, voy a pasar del petróleo y me voy a ir a renovables. Pues no. Vamos a necesitar petróleo, vamos a necesitar gas, vamos a necesitar todo. El petróleo habrá que encontrar técnicas de CCS, de carbon capture. Habrá que poner máquinas que quiten el sulfuro, que quiten todos los contaminantes, pero según nuestros números es imposible que la transición energética se haga en 10 años. Va a tardar 50 y en esos 50 vamos a necesitar todo, todo. Ah, y también, o sea, va a pasar cuando ciertos países quieren que pase, porque por mucho que aquí en Europa estamos intentando ser los más buenos del mundo, nosotros al final, pues nuestro porcentaje de implicación, y entiendo pues eso de
viejo mundo tiene que dar o tiene que hacer, ¿no? La imagen del mundo, pero a veces también parecemos tontos sabiendo de que mientras China, mientras India, mientras ciertas de estas potencias que representan la mayoría de la población no hagan esos cambios, nuestras acciones quedarán muy bien, pero nos perjudican más que nos ayudan. Exactamente. Estaba leyendo esta mañana o ayer un informe en Indonesia. Mm. Entonces, Indonesia, el nuevo presidente, pues ha dicho que quiere que sean net zero en 2040, 10 años antes de lo que estaba, ¿no? Y entonces leía que necesitaban, no me acuerdo la cifra, pero de gigavatios de renovables por año, pues necesitaban, ya no me acuerdo cuánto era, 80 o lo que fuera. Y por año, ¿no? Para cumplir eso hasta 2040 necesitaban, pues pongamos una cifra fácil de recordar, pues no me acuerdo cuántos gigas necesitaban, pero 10, 10, 10, 10, 10, y en los últimos 5 habían hecho 5. Mm. O sea, uno por año en los últimos 5 años. Y necesitan como 10 por año, ¿no? Entonces dices, ya no, es que es imposible. Luego no hay cobre. Luego las redes, por ejemplo, o sea, un análisis que tenemos, y esto lo hemos incorporado a recursos naturales, tenemos una posición importante en este fondo en compañías de cables de cobre. Mm. Mm. ¿Por qué? Porque las compañías de cables eléctricos, pues toda la red se tiene que no solo Claro, toda la actualizar. electrificación, claro. Claro, es que se tiene que actualizar porque son redes de Estados Unidos. Cuando tú vas por allí, es que se está cayendo. La europea, en algunas partes, también es una red muy vieja. Hay que invertir un montón, no solo en actualizarla y luego hacerla inteligente, porque todas las renovables pues, son intermitentes y requieren una gestión bastante complicada, que de momento, además, pues no se puede, no hay baterías. Eso con el Claro. futuro llegará. Eso es una inversión tremenda, ¿no? Entonces, otra manera que hemos tenido de meternos en unas redes, pues es vía dos empresas. Tenemos dos que se llaman Nexans y Prysmian, que son las que fabrican estos cables. Que vamos, Mm. tiene una cartera de pedidos de 10 años y es un oligopolio, es un mercadito muy bueno. Entonces, tú ves todos esos números y el sentido común, obviamente todos queremos ser verdes, todos queremos reducir CO2 y dejar de contaminar, pero no hablamos de 10 años, no hablamos de 20 años, hablamos de una revolución de 50. Es verdad que luego hay que seguir la tecnología. Si encontráramos el tema de la fusión nuclear, por ejemplo, Mm. pues eso podría acelerarlo, pues que se Sí, encontrara. o si se apuesta un poco más por la nuclear en lugar de cerrarlas. Sí, la nuclear está, yo lo veo clarísimo, nosotros lo vemos clarísimo, hay que apostar por la nuclear. Fíjate que en Alemania todavía ni han cambiado, o sea, es algo inconcebible. Un Claro, país como claro. Alemania, a estas Prefiera quemar alturas. carbón. Es lo que ha pasado, exacto. Es lo que ha pasado el año pasado, que cuando ha habido problemas de viento, problemas de sol, macho, los tíos abren las minas de lignito y se ponen a quemar carbón. Pero bueno, eso ha pasado en Pakistán, eso ha pasado en Indonesia, eso ha pasado en la crisis de cuando lo de Rusia y Ucrania, pues allí se ha quemado carbón por un tubo, porque todo el mercado del gas, pues hubo ahí problemas logísticos y de precios y tal, y se puso. De hecho, el carbón, todos pensamos que ya está en declive y no es cierto. Consumo de No. carbón todavía no ha hecho pico. Bueno, todos sabemos que cuando alguien aparece en la portada de The Economist, sí es super bullish para eso, ¿no? Y pusieron en su momento el carbón allí como que estaba ya muerto y a partir de allí volvió a resurgir. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.